Bueno, pues seguía yo ojeando, muy interesada, pero muy interesada, en este último libro de nuestro invitado, de Paco Álvarez. Somos romanos. Descubre el romano que hay en ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Cristina, ¿qué tal? Pues encantada de que nos hables de este libro, de lo que trata, que no es de lo obvio, ni de lo que todos sabemos, que en gran parte nuestra cultura y nuestras leyes están fundamentadas en el derecho romano y en Roma y en los romanos, pero es que te has centrado en hablar de lo que nos une. No, fíjate, no de dónde venimos ni de lo que nos une, sino lo que somos. Ahí estamos, sí. Ese sería el tiempo verbal. Sí, realmente es que en las cosas cotidianas, en el día a día, en nuestra calle, en el calendario, hay muchísimas cosas que no nos damos cuenta que siguen siendo romanas, que no hemos cambiado tanto. O sea, un ejemplo muy clásico es la famosa frase que todos conocemos de Carpe Diem de Horacio, ¿no? De aprovecha el día. Que es una frase que tiene 2000 años de antigüedad y sigue totalmente vigente, pues también sobre la misma, por ejemplo, Woody Allen dijo lo de aprovecha el día hasta que venga algún imbécil y te lo estropee. Pero quiero decir, pero el concepto es el mismo y igual que en esa frase, pues pasa en el calendario, pasa en los pasos de cebra. Fíjate, es que me has dejado bares. Sí, por supuesto, sí. Bares, el BOE, bueno, eso es el BOE, bastante más reconocible. Sí. Depilación. Bueno, la depilación, este acto masoquista. Sí. Me encanta. En eso no hemos avanzado mucho. Estuvo de moda entre las mujeres, sufrían mucho más que ahora, claro, sí, es que supongo que hace 2000 años lo tenían peor. Fíjate los romanos que somos, que hay una marca de cuchillas femeninas que tiene el nombre de una diosa romana, que no vamos a mencionar. Sí, no. pero aparte obviamente, los bares, es que los romanos tomaban vino, pero es que no solo tomaban vino, sino que la medida, el vaso en el que tomaban vino se llama chato, como los chatos. Por favor, que nos vamos de chatos. Exactamente, e incluso el verbo chatear de ahora, que ya no hay ni vino ni nada, viene de ese mismo vaso. Claro, sí, de ese vaso, de esa medida de vino. Y tomaban aceitunas, tomaban el aperitivo, tomaban frutos secos. En los bares había comida para llevar, sobre todo, porque no se solía cocinar en las casas, salvo las casas de los ricos. Entonces, pues era el takeaway, era bueno. cosa del día a día. A ver, descanso dominical. Así es. Vamos. El descanso dominical es un decreto del emperador Constantino, creo que del año 317, si no me equivoco, por ahí, que dijo que entonces era el día del sol, dies solis, que se ha conservado mejor en el inglés, Sunday, ¿no? O en alemán, Sonntag, día del sol. Sí. Entonces, según este decreto, pues era un día que había que pasar adorando al sol o tomando el sol. Bueno, sí, exactamente. Sí, o mirando a las nubes. El caso era descansar. Y exacto. viene de ahí el descanso. Viene de ahí, sí, es la primera vez que se dijo. Oye, ¿el divorcio? El divorcio era algo tan aceptado que, por ejemplo, en tiempos de Augusto, que es exactamente hace 2019 años, ya había leyes por las que cualquier miembro de la pareja podía pedir el divorcio simplemente diciendo que lo quería pedir delante de unos testigos y sin tener que aducir ningún motivo, sino simplemente, mira, hasta aquí hemos llegado y se acabó. Y siempre y cuando lo dijera delante de unos testigos, la pareja podía pasar a considerarse divorciada. O sea, ese derecho no lo hemos recuperado hasta nuestra Constitución. O sea que ha llovido, pero estamos volviendo a ser romanos. Hasta el 81, la ley del divorcio en nuestro país. Así es. Bueno, galletas. Las galletas. ¿Las galletas? Las galletas se inventaron intentando mantener el pan fresco más tiempo para los soldados, que pudieran llevar una ración de emergencia o algo así. Y entonces, claro, como no existía la conservación de ningún tipo, no podían envasar al vacío, pues alguien inventó o se dio cuenta que cociendo 2 veces un bizcocho, biscuit, se convertía en algo que duraba mucho más. De hecho, había incluso galletas para perros. Antes me he acordado de la... Cuando has visto a Piper has dicho, sí, digo, fíjense, si somos romanos, que hasta las galletas para los perros. Sí, en excavaciones se han encontrado galletas que claramente tienen forma de hueso y que evidentemente eran para y los creemos perritos. que lo hemos inventado ahora en el 2000. Bueno, lo del mecenazgo... Sí, lo del mecenazgo es lo bonito. Bueno, lo que no sabía yo si era romano, tío. griego, pero... Hombre, quiero decir, afortunadamente yo creo que siempre ha habido gente que apoyara
la cultura y tal, ¿no? Antes más que ahora. Y esto, pero el hecho en sí es que la palabra mecenazgo venga de un señor que se llamaba Cayo Mecenas, que era amigo de Augusto y que fue pues el que financió a Tito Livio, por ejemplo. O sea, es tan bonito, ¿no?, que fuera una persona que quería tanto al arte, que hace 2000 años y su nombre todavía es, digamos, tiene tanta gloria o tanta fama, ¿no?, que se ha perpetuado en ese concepto. Qué bueno. Pasos de cebra, así que ya. Sí. Esto de los pasos de cebra, también los romanos. Absolutamente, y los suyos eran mejores porque... Bueno, es que mucho de lo que hicieron... sí, también. Continúa. No, pero quiero decir, al menos eran más efectivos porque realmente eran lajas de piedra en relieve que tenían la misma altura que la acera. Entonces los carros tenían que frenar por narices para alinear las ruedas por el paso que quedaba entre las líneas. Los nuestros son pintados, pero es exactamente mucho igual. Más efectivos. Los suyos eran más efectivos, sí, sí. Reciclaje. El reciclaje del cristal, por ejemplo, sí. En el Museo Arqueológico Nacional hay una prueba. Cuando se rompía algo de cristal, pues claro, no había superglue y tal, entonces no se podía pintar, no se podía volver a arreglar y lo que hacían era guardar esos trozos de cristal hasta que pasaba el reciclador de vidrio, que lo cambiaba por una especie de cerillas que se usaban entonces, de unos fósforos primitivos, y el hombre esta especie de chatarrero, pues llegaba luego con todos los cristales a la fábrica de cristal, donde se fundía y se reutilizaba para otra cosa, exactamente igual que ahora. Por Dios. Oye, lo que me has matado es con el WhatsApp. El SMS, sí. ya ahí no. Los SMS, sí. No doy crédito. Eso no es que me haya, quiero decir, no es que me haya venido arriba. Es que realmente, salvo por la tecnología, hay una cosa que sí que se hacía, que ellos tenían una cosa que casualmente se llama tablet, solo que eran de madera con una pantalla de cera en la que se pintaba con un stylus, se dibujaba. Entonces, por ejemplo, si yo te quería mandar un mensaje, pues abría mi tableta de cera y ponía: Cristina, nos vemos esta tarde para tomar un vino. Pum, la cerraba y se la daba a mi mensajero, que se la llevaba a tu casa, y tú abrías y decías: perfecto, ¿qué tal a las 9? Por ejemplo, y a lo mejor pintabas una forita o un emoticono. Emoticonos y todo, bueno. Lo mandabas de vuelta y tal. Y no solo eso, sino que si queríamos involucrar a más amigos, pues lo que hacíamos... la tabletita... multiplicarlas, es multiplicar... Un grupo. Exacto. Cuantos más mensajeros, cada uno contesta: pues yo no puedo, pues yo llego luego, tal. Y luego todos los mensajes se distribuyen. Que es muy agradable. Así es. Entonces, salvo la tecnología, sí es verdad que los SMS tienen ese origen. Oye, me interesa esto del rescate económico. ¿Cómo funcionaba lo del rescate económico? A ver. Pues a lo largo del imperio... Bueno, no, es más tiene más que ver a lo mejor con cosas que ahora hace la Unión Europea, ¿no? Pero a lo largo del imperio, sobre todo a partir de las crisis del siglo III y todo lo demás, pues las ciudades eran autónomas y tenían cada una que encargarse de aportar una cantidad de impuestos, y cuando no podían, durante un tiempo largo, pues entonces el Estado, el imperio intervenía, venían los hombres de negro, ¿no? Y decían: a ver, aquí qué es lo que está pasando. Auditaban las cuentas, montaban una gestora y ponían el dinero suficiente para que la ciudad llegara a volver a ser viable, pero era una intervención igual que se intervino en Portugal o en Grecia, exactamente igual. Bueno, muy interesante, Paco. Me parece que es una perspectiva no hecha, no indagada, ¿no? Hombre, hay mucha gente, momento, ¿no? Hay mucha gente que habla de la vida cotidiana de Roma y tal, pero no la ha puesto en relación. A mí lo que me gusta es buscar Roma, no en la arqueología, que también, sino buscarla en nuestro día a día, y eso es lo que hace el libro divertido, ¿no? Y además, pues eso, cuando te encuentras, por ejemplo, pues yo que sé, una frase en un poema latino de Boecio del siglo IV que dice: el amor es la ley máxima, y luego estás leyendo una canción de U2 y de pronto dice, en la de One, dice: el amor es la ley máxima, y dices: porras, es lo mismo. O sea, ¿pero es lo mismo porque ha copiado? No, es porque somos los mismos. Porque somos los mismos, y yo creo que la portada de este libro lo queda bien patente, ¿no? Es un hombre de hoy en día, con su corbata, su camisa, el uniforme, ¿no? Sí. Habitual, pero con rasgos un poquito... rasgos romanos. Con un pelazo que ya me gustaría tener a mí. Sí, eso sí, mira, sí. Hay unos que tienen más suerte. ¿Antes había más o menos calvos en Roma? Pues yo creo que había los mismos. Hay algunos versos de Marcial, por ejemplo, que riéndose de calvos que se peinan así con el flequillo hacia el medio. A lo Nasagasti también. Totalmente, sí, sí. Si es que no hemos descubierto nada. Es que dice Marcial, luego llega el viento y te quedan como unas volutas a los lados. Increíble, muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Paco, para estas Navidades, una buena recomendación. Paco Álvarez, gracias. Gracias. Hasta la próxima.